Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Historias Cultas y este va a ser nuestro primer capítulo. Estamos aquí acompañados de Sebastián Palacios, el productor general de este canal de YouTube, que espera tener una buena recepción. Sebastián. Exactamente, Daniela, muchas gracias por introducir el canal. Para mí es un honor y un placer poder gestionar este canal que espero que tenga una recepción muy amplia dentro de un público determinado y poder generar debates y análisis académicos en las vidas reales de nuestros invitados para poder hacer un margen entre lo que la academia te dice y lo que pasa en la vida cotidiana. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo soy Daniela León y estamos aquí principalmente para empezar con uno de los temas que hemos abarcado últimamente en nuestras investigaciones, que es el tema de los escribanos públicos. Exactamente, Daniela. Hace poquito investigué un caso en específico sobre el licenciado juez de residencia, Alonso López de Cerrato. Evidentemente, pues te comento que un juez de residencia, para aquel que no conozca el término, es aquel que decide quién permanece o no, en este caso, quién permanece o no en el territorio, en este caso en el siglo XVI, la isla La Española, la actual República Dominicana. El caso del licenciado juez de residencia, el juez Cerrato, es muy particular dentro del contexto en que las nuevas leyes de Carlos V se propagan por todos estos nuevos territorios. También se les quiere hacer un seguimiento, cómo se están implementando, si están realizando algún cambio, de qué está pasando. Es en este contexto en donde llega el juez Cerrato y se encuentra con un territorio totalmente desorganizado. Lo político, lo social, lo económico, todo está en un terrible desorden. ¿A qué le atribuye el juez Cerrato este desorden? Básicamente a que se encuentra muy alejado de algún centro de poder. No tiene coerción encima, no tiene nadie que le diga que no. Y muchas de las ramas, al tener pues esta, entre comillas, libertad, porque no van a tener ningún tipo de reprimenda, se toman el espacio como propio. El juez Cerrato entonces manda una carta, una real carta al emperador Carlos V, explicándole todo este problema. Le comenta que existe un desorden, falta coordinación, pero lo que nos interesa de toda esta real carta que realiza el juez Cerrato es que menciona que los escribanos también están en un proceso de desorden. Logran reunirse, hacer una camaradería y pues abusar un poco de la capacidad que tienen dentro del ejercicio del oficio del escribano. Bueno, coméntame en este caso entonces para contextualizarnos un poco a las personas que nos están escuchando, ¿qué hacía un escribano? ¿Quién eran los escribanos? ¿Cuál era su función en esta época colonial? Bueno, los escribanos, para entender a los escribanos tienes que entender el circuito en el que se movilizaban los escribanos. Los escribanos hacían parte de los oficios y las artes liberales. En un contexto social, el oficio de la colonia, evidentemente, el oficio determinaba tu estatus social más allá de tu cuna o de tu capacidad de acumulación de capital. Los oficios liberales eran los que más popularidad tenían dentro de la sociedad y pues por evidentes razones también eran pues los que gozaban de un mejor estatus. Primero eso, tenían un buen estatus social porque eran escribanos. En segunda instancia, el escribano, más allá de ser un traductor de la palabra al papel, y de saber leer, evidentemente, pues que ya dentro de este ejercicio ya es una normalidad diferente, conocían de leyes, conocían de su oficio, no era simplemente saber leer y escribir, sino pues tenían conocimientos sobre derecho, por traerlo a un contexto un poco más actual. Sin embargo, pues bueno, como esa preparación pues también les daba la idea de que pues eran un grupo cerrado. Tú sabías leer y escribir, pero pues necesitabas más que eso para poder ser un escribano. Y aparte de estos ejercicios que ya están enalteciendo a un sujeto, también hay que tener en cuenta que su palabra no era cuestionada.
La palabra que llegaba a través del escribano hacia las cartas del rey y pues del poder ejecutivo general, eh, no se ponían en cuestión. El escribano no era a quien se le cuestionaba. Esto pues, este ejercicio de confianza en el escribano también menciona, es muy diciente sobre el estatus social que tenía el escribano. Bueno, teniendo esto en cuenta, pues nos explicas cómo existe un estilo de jerarquización en la sociedad colonial por parte de los escribanos por su oficio. Sí, Exactamente. bueno, teniendo esto en cuenta, entonces podríamos hablar de que la escritura, la lectura y esta capacidad de ser, bueno, de tener estas facilidades en su vida para estos momentos, les otorgaba un poder dentro de la sociedad. Uh-huh. Tengo entendido que tu investigación va también hacia el mal uso de ese poder que tenían los escribanos. Cuéntanos. Exactamente. Leyendo sobre los escribanos, me nace la pregunta de, bueno, este poder pues no daba ciertas libertades que el escribano pudiera permitirse para mejorar su calidad de vida. Recordemos el caso del juez Serrato, es un buen ejemplo. El juez Serrato pues pretendía escalar socialmente en su oficio, pues, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Es el oficio, es tu trabajo quien te define como sujeto. Él quería seguir escalando, por eso se vende también ante el rey cuando da las quejas de cómo se está portando todo la isla española. El escribano podría hacer algo parecido, podría seguir escalando socialmente. Sin embargo, no solo se daba con la escala social, sino con el aprovechamiento del conocimiento que tenían. Una cosa es conocer la norma y otra cosa es adecuarla a lo que tú necesitas. Casos como estos pululan dentro de lo que hoy en día conocemos como Latinoamérica. Conozco el caso en el que un escribano intenta ampliar el predio que se le manda a establecer en términos legales porque era un predio que pertenece a su familia y pues el ampliarlo representaba un goce, un plus para el loteo, para la economía y demás en la familia. Las tierras pues en Latinoamérica siguen siendo un buen movimiento económico. Sin embargo, este juez pues, no le sale bien la jugada, es descubierto, su caso aparece en casos criminales, pero es un buen ejemplo de lo que los escribanos podrían llegar a gestionarse para sí mismos. En el caso de la isla de la Española, el caso que te comenté hace poco del juez Serrato, menciona que entre ellos se juntan para determinar qué tareas realizar, qué tareas no realizar, cuánto cobrar pues todo esto es un ejercicio demasiado arbitrario pues para que se maneje como un oficio. A tal punto llega todo este ejercicio en donde los escribanos se toman sus acciones, sus libertades, que se escribe unas leyes en donde le determinan a cada una de estas ramas de los escribanos, porque no solo estaban los escribanos públicos, había una profesionalización del oficio del escribano dependiendo de la necesidad. Que entre paréntesis, pues eso todavía sigue, ¿no? Cada profesión tiene su jerga. Escuchas a un militar hablar y habla muy parecido a otro militar. Escuchas a un abogado escribir. Claro, como el lenguaje técnico podría decirse. Exactamente. La jerga de las profesiones se mantienen, parecido a los escribanos. Sin embargo, pues ellos pues no acatan del todo pues todos estos procesos que se inscriben dentro de lo que deberían cumplir, no deben cumplir y cuánto pueden llegar a cobrar. En la isla de la Española no se presenta. Hay otros casos aquí en Santa Fe, Bogotá, en donde las nuevas leyes llegan y se manipulan de acuerdo a la conveniencia de quien las tenga. Pasó, pasa y pasará por lo menos en unos años aquí en Latinoamérica. Bueno, esto lo hace sonar muy interesante porque habla sobre todo, lo siento por mi parte, de una monopolización del poder por parte de las personas que tenían, por así decirlo, un acceso directo, entre comillas, al poder. O sea, es decir, al emperador. Uh-huh. Bueno, y con respecto a este caso de manipulación de predios, por decirle así, esto no hubiera referido a un caos total,
por así decirlo, de injusticias en esta isla de Nueva España? El caso que te comento de lo del predio no ocurre en Nueva España, creo que ocurre en el Virreinato del Perú. Sin embargo, pues sí, lo que tú comentas pudo darse. Sin embargo, había una hermandad dentro del oficio del escribano. Ellos, una demanda muy alta y una muy poca producción de escribanos en el territorio comprendido hoy en día como América Latina. Y pues este rezago todavía de entendimiento de escribanos y gente que sabe leer y escribir mantiene un poco este control. Yo soy escribano, no ladrón. Podría entenderse desde una frase así. Claro, existieron casos en donde pues, el escribano toma partida, toma poder de su posición, pero digamos que el oficio pues, también requería el poder de la palabra, de que la palabra tiene valor. Claro, podemos hablar algo así parecido como un honor de la profesión. Exactamente. Me parece muy interesante. Bueno, yo creo que ya para ir terminando, ¿qué más nos puedes comentar al respecto del caso? Unas conclusiones de tu trabajo. Bueno, las conclusiones que llegó en el trabajo de investigación son que en realidad, pues a nivel Latinoamérica y partes de Centroamérica sí hubo procesos de corrupción por parte de los escribanos. Pues era la pregunta central, ¿no? ¿Eran procesos de corrupción o cómo podría entenderse estas ventajas que ocurrían dentro del oficio? Pero a nivel de conclusión sí hubo procesos de corrupción y claro, también pues requiere un análisis de la cotidianidad del escribano, pero dime, tan alejados del tiempo, tan alejados de las fuentes, en un ejercicio en donde la cotidianidad no era trascendental para ser descrita minuciosamente para luego ser usada en un trabajo de investigación, ¿qué tanto podemos realmente llegar a acercarnos a esta cotidianidad del escribano? Entonces, a nivel de conclusión es eso, es qué tanto podemos acercarnos realmente a la cotidianidad del escribano, que efectivamente hubo procesos de corrupción y pues que los procesos de los escribanos pues también tienen mucho que ver con su cotidianidad, con los circuitos en que ellos mismos se mueven. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Perdóname, te hago esta pregunta, es que quedé con la duda. ¿De dónde obtuviste este caso y esta información para esta investigación? Excelente pregunta, Daniela. Te agradezco que la hicieras. El archivo lo saco del portal de archivos españoles, Paris, en donde tienen expuesto con una fotografía, un escáner, el caso. Claro que fue un ejercicio complejo. La caligrafía del escribano no era la más apta. El papel, pues, aunque está bien conservado, pues porque es del siglo XVI, tiene sus complicaciones a nivel de lectura. Claro, y me imagino que la lectura paleográfica tiene que ser muy complicada por esas caligrafías tan bonitas, pero difíciles de entender con sus diminutivos y todas esas cosas. Exactamente, es todo un arte la paleografía. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Eso ha Así, sido todo Daniela. por hoy. Espero que hayas disfrutado este primer capítulo. Yo lo disfruté mucho, aprendí bastante y espero que próximamente podamos tener más capítulos así. Claro que sí, estaremos buscando más gente para poder invitar, gente que nos completen las realidades y que nos traigan otras perspectivas más allá de las que la academia nos ha dejado ver. Muchas gracias, Daniela. Hasta luego.